Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva conversación, a una nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje, su historia, que todos los martes tiene un invitado especial, una invitada en la noche de hoy, a quien conozco desde hace mucho tiempo, una persona a la que le debo la inspiración, ¿cierto? La inspiración en su momento para tomar, digamos, una decisión fundamental en mi vida, que era dedicarme, digamos, al tema de la cultura, del arte. En ese entonces yo estaba estudiando en la Universidad Industrial de Santander. Cuando fui a pedir ayuda allá donde ella trabajaba, era FUNPROCEP en ese entonces, ¿no? Nos habíamos inventado el primer Festival Nacional de Cuenteros Ciudad de Bucaramanga, que después se volvió la palabra internacional. Pero esa vez nos inventamos ese pequeño festival, que no fue tan pequeño, que fue muy importante en la historia de la narración oral en Colombia, que generó el Palabra años después. Y en ese entonces éramos con mi esposa de aquel entonces, Sandra Barrera, estudiantes de la universidad, y no sabíamos cómo se hacía un festival, pero queríamos hacer uno, ¿no? Entonces, no sé quién nos llevó allí a FUNPROCEP, no sé quién nos puso en el camino de nuestra invitada y de otros amigos entrañables de esa fundación, pero hoy la tengo acá, y para mí es un gusto, es un honor tenerla. Elizabeth, bienvenida a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Elizabeth Martínez Pineda, un aplauso para ella, para que se sienta cómoda en esta tertulia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Pacho. Estoy un poco nerviosa, no sé qué me va a preguntar. Te recordamos nosotros amorosamente. Yo recuerdo que nosotros contratamos a alguien para que te hiciera una grabación y luego te pudieras ver. Era el VHS y entonces luego te entregamos para que vieras cómo te veías. Para que creyera yo mismo lo que estaba haciendo, porque realmente no tenía conciencia de qué estaba haciendo. Y me invitaban por ahí a las tertulias que hacían, a las reuniones que hacían, y ahí conocí gente maravillosa, maravillosa que construyó ese escenario inicial y luego el siguiente escenario del que ya vamos a hablar. Pero el personaje y su historia tiene un poco que ver con la historia del personaje, de cómo se hizo ese personaje. Entonces es una conversación casi que íntima, entrañable, de las memorias, de los recuerdos, de dónde vienen esos Martínez y esos Pinedas, los ancestros, los abuelos, si los conociste o supiste de ellos, las historias del pasado. Bueno, yo soy santanderiana, mis papás son de Sucre, esa zona de la belleza, Jesús María. Yo soy la quinta de 9 hermanos y la última que nació en Santander. Luego migramos, pero además mi papá es un carpintero, era un carpintero, partió hace poco, y mi mamá una maestra sin estudiar. Mi mamá nos contó que ella iba a la escuela y escuchaba por la ventana, yo no sé por qué no la dejarían entrar, pero en todo caso ella escuchaba por la ventana, y ella después, la profesora se fue y a ella la nombraron maestra un tiempo. Oh. Entonces, yo creo que de ella heredo, me gusta estudiar, yo he estudiado toda la vida, he estudiado porque siento que, uno porque mi mamá, su propósito en la vida era que todos sus hijos pudieran estudiar y eso creó en nosotros una buena adicción por estudiar. Yo hice trabajo pastoral como muchos líderes sociales, los que nos quedamos en esta tarea. Algunos venimos de eso, de un proceso pastoral. Yo iba a la iglesia y la iglesia tenía un proyecto de comunidad y entonces íbamos a otro barrio a hacer actividades. Creo que eso creó en mí una, no sé, esa tal vez vocación o eso. Me gusta servir.
El espíritu. Me gustan las masas, me gusta la movilización, me gusta El la bochinche. lucha. Me gusta. Y creo que he dedicado toda la vida a eso, muy joven. Ah, Trabajé en una escuela en Girón y tenía un grupo de niños de primero de primaria, o sea que le enseñé a leer. Y después le he dedicado toda mi vida, 15 años en FUNPROCEP y 30 años en Compromiso. Estamos cumpliendo próximamente 30 años de trabajo en esta región. esa infancia, ¿cómo la recuerda? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba jugar? Ah, No sé, creo que, no sé, que me gustaba jugar, me gustaba la calle y me gustaba que lloviera porque vivía en un barrio que tenía una bajadita, entonces uno se montaba en un platón o en una tabla. Entonces me encanta la lluvia. Los momentos más importantes de mi vida están cruzados por la lluvia. No sé, ¿Eras buena para algo en la escuela? ¿Te destacabas o eras una niña? no. Siempre pedí que nunca me fueran a hacer el examen de inteligencia, ¿cómo se llamaba? El coeficiente. ¿En la escuela? Ni en el colegio. Yo dije, ¿qué tal que me salga muy bajito? Ah, el del bachillerato, el ICFEX. ¿El qué? El test intelectual. Yo decía, no, que no me hagan eso porque yo A mí creo no me que… hicieron eso. Después entendí que hay muchas inteligencias, ¿no? ¿En dónde hiciste el bachillerato? ¿Con quién te Yo formaste? terminé mi primaria en Otanche, Boyacá. Otanche. Boyacá. Sí, Nosotros sí. salimos de La Belleza muy pequeña, pero hice toda mi primaria en Otanche. Y luego terminé en Bogotá toda la secundaria. Y luego aquí ¿Y allá dónde? en el barrio Kennedy, en el colegio John F. John Kennedy, F. en Kennedy, sí. Bogotá. Sí. O sea, te formaron los rolos, los maestros rolos. Y luego me vine y me quedé. Amo esta tierra, me gusta el tiempo, me gusta la ciudad, me gusta el clima, me encanta. ¿En Me qué año encanta. llegaste a Bucaramanga? Tendría que hacer cuentas, pero yo creo que llevo como 30 años. ¿Y Yo qué te creo. trajo? Porque estabas Me- allá, luego no, pasaste al otro lado. Y es un viaje, ¿no? no pasé en la universidad y yo decidí que no iba a trabajar hasta no tener un puesto en la universidad porque todos mis hermanos habían salido a trabajar Ujú. primero que estudiar y yo dije, no, primero estudio. Entonces me vine de vacaciones, aquí vivía mi hermana Cris y me quedé estudiando economía. Soy economista y luego hice una maestría en educación y desarrollo humano en Manizales, ¿Y estudias economía dónde? aquí en la UCC. En la UCC. Ah, mira, eres de la Sí, UCC. sí, sí. Esa UCC produjo una generación extraordinaria, ¿no? Sí, Sí, sí. No, no sé ahora cómo salgan, pero allí hay en esa época salió una generación de intelectuales, de escritores, de pensadores, de historiadores, sociólogos, muy sociólogos. importante. Pero casi nadie ejercía la sociología, ejercía otras cosas, pero la sociología… Yo soy economista, Ajá. quería ser psicóloga y al final soy una educadora popular. Ujú. Yo le digo a mis amigos de las mejores que conozco, Educadora popular. Está muy bien soy ese una buena término. educadora popular. Sí, no, no lo había conocido. Hubo un movimiento en Europa muy importante después de la guerra del Vietnam, creo que fue, que es el movimiento de la animación sociocultural. En Colombia casi no se dio, ¿no? Aquí habían como escuelas populares, ¿cierto? Como educación popular en los barrios. Y con la… En Europa fue muy fuerte ese movimiento. Todavía se mantiene, uno ve por ahí que en España todavía hay toda una red de animadores socioculturales, ¿no? Que estaban como vinculados con las comunidades en proyectos Sí, propios de ellas. aquí toma mucha fuerza en el 61, un poco con la revolución cubana, con esto de las comunidades eclesiales de base. Hay una gran fuerza por ese trabajo comunitario, por hacer trabajo con comunidad, por contribuir a esos procesos de formación
de esos que no tienen acceso a esa otra educación formal. Y acompañar esos procesos, yo creo que, bueno, creo que eso es lo que he hecho, acompañar procesos sociales, desarrollar procesos de formación política, y ya. La comunidad tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Si supiera la potencia que tiene, ¿no?, adentro una comunidad organizada, podría hacer cambios significativos en su beneficio sin necesidad de recurrir tanto a la espera de que el Estado lo resuelva, ¿cierto? Sí, yo creo que lo que nosotros hemos aprendido y hacemos es que tanto las personas como las comunidades se reconozcan que son actores de cambio. Cuando uno se reconoce que es un sujeto político, un actor de cambio, eso lo moviliza y dice yo puedo, yo puedo, individual o colectivamente, generar procesos de transformación social. Entonces, un poco eso es lo que nosotros hacemos, como una comunidad fortalece sus procesos organizativos, identifica los problemas, identifica qué hay que cambiar para avanzar en resolver esos problemas. Y bueno, los acompañamos. Una característica de la educación popular tiene que ver que es una educación pensada para resolver un problema. Entonces uno hace los procesos de formación para resolver lo que la gente necesita. Por ejemplo, el tema de la vivienda, hubo mucho proceso de autoconstrucción en aquella época impulsada por los sindicatos que conseguían un lote, la misma gente hacía su casa. Me acuerdo en el barrio… Toledo Plata. El Toledo Plata, por ejemplo. Entonces, que después se expandió mucho más, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era niño, debía tener por ahí unos 11 años, yo vivía en el barrio Caldas. Y había una calle así, la 111, es una calle que tiene más de 45 grados de inclinación y era destapada. Entonces ya nos podemos imaginar lo que le pasaba al camión de la cerveza o de la gaseosa cuando llovía, ¿no? Al camioncito de mi papá. Mi papá tenía un camioncito y cuando llovía el camión subía en zigzag, ¿no? Pero un día los vecinos, yo me acuerdo, tengo ese recuerdo maravilloso, los vecinos se juntaron, no sé quién los organizó, lo cierto es que yo una vez me vi montado en una volqueta yendo hacia el río de Oro, hacia el río Girón, a a paliar arena, y yo me acuerdo todo el proceso de cómo los mismos habitantes hacían, o sea, encementaban, no era pavimentado, sino encementaban la calle y resolvían el problema. ¿Quién los organizó? No tengo ni idea porque era muy niño, tenía 11, 10 años tal vez, pero esas cosas, esa cosa la tengo en la cabeza, ¿no? Y eso es cuando conocí todo el proceso de la animación sociocultural, yo decía, pues eso es la animación sociocultural, ¿cierto? Resolver problemas por iniciativa propia de la comunidad, buscando los recursos y no esperar que el Estado venga a resolverlo. Bueno, el Estado tiene que ir a resolverlo. Bueno, además. Sí. Pero sí, el desarrollo comunitario, por ejemplo, en este país, las juntas de acción comunal han construido los acueductos comunitarios, las vías, ¿no? Han hecho mucha obra que requieren en el territorio y lo hacen de manera comunitaria. Eso yo creo que un poco se ha perdido, este modelo de sociedad que promueve el individualismo, el cada uno mire a ver cómo resuelve, ha ido como rompiendo también esa práctica de lo colectivo, a lo que hay que volver. Yo creo que construir comunidad sigue siendo una tarea vital, y no solo desde estos procesos, sino que la escuela también tiene que formar para la asociatividad, para el trabajo colectivo, para volver a reconocer que somos sujetos colectivos, ¿no? Nosotros no podríamos en soledad, nosotros nos hacemos en colectivo. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que en este tiempo volver. Nosotras tenemos un grupo de amigas y decimos hay que tener amigas, hay que estar, y en la comunidad la gente tiene que volver a reconocer eso. Nosotros encontramos que también la violencia lo primero que hace es romper ese tejido social.
Por eso a veces los procesos son un poco largos porque tú tienes que volver a construir confianza con el otro, ¿sí? Porque esta violencia que hemos vivido lo que ha hecho es eso, romper porque yo no sé tú quién eres, si tú tienes a alguien en la guerrilla o es paramilitar como que entonces Ya no hay cada uno se queda confianza. como, sí, volver a construir confianza Sí. es fundamental. Porque yo me acuerdo que en el barrio todos nos saludábamos. A mi papá lo saludaban por su nombre, no su nombre y su apellido. Señor Centeno, ¿cómo está? Con respeto. Mi papá era un hombre humilde, sencillo, pero todo el mundo se respetaba, ¿no? Y nadie le quitaba nada a nadie. Y el tendero fiaba con confianza. A lo sumo anotaba por ahí en un papelito y ya está, ¿no? Y todo el mundo ayudaba, ¿no? Se ayudaba. Ya casi uno no ve eso, no sé. Y no sé si se pueda retomar, ¿no? Estamos en un mundo de desconfianza y de dependencia además, ¿no? O sea, como que dependemos del Estado, como que esperamos que el Estado debería resolverlo, ¿no? Porque para eso pagamos los impuestos y eso, pero no lo hace. Sí, pero yo creo que eso también es cómo nosotros logramos más confianza, será, ¿no? Más reconocimiento y más control del Estado. Hay sociedades donde la gente controla el Estado, hace veeduría, sabe que los ingresos deben invertir. Aquí no, aquí nosotros somos una comunidad que no se interesa por lo político y por lo público. Y eso hay que recuperarlo. Todo el mundo debería saber cuál es el presupuesto de Bucaramanga, en qué se gasta. Llevar el control de eso. Yo creo Claro. que sí, hay unos momentos en que la comunidad no debe depender del Estado, pero el Estado tiene que cumplir la función que tiene, de garantizar los derechos, de garantizar el acceso básico a educación, a salud. Es increíble cómo viven las comunidades. ¿Cómo es posible que uno salga aquí a pie de cuesta, aquí por la vía a pie de cuesta, y para que los campesinos puedan bajar lo que producen, todavía lo hacen a lomo de mula? Eso es, yo les digo, pues más bien bajen y cierren la carretera, pero no es posible que no haya priorizar la inversión en una vía para sacar los campesinos los productos. Entonces hay unas condiciones de pobreza y de desigualdad que yo creo que lo que hay que hacer, yo creo que hoy en Compromiso una prioridad, ¿no? Creo que hay que darle prioridad al tema de formar para la incidencia política, para que los ciudadanos tengan, la capacidad, pero también la conciencia de que pueden hacer procesos de exigibilidad y pueden presionar o formular una política pública y hacerle seguimiento a la implementación de esa política pública que contribuya a resolver un poco los problemas. Debería, ¿no? Debería el ciudadano participar más. Pero el ciudadano delega en sus representantes, ¿no? En los que cree sus representantes. No tiene sentido ni explicación que una ciudad tan grande como Bucaramanga no tenga un sistema de transporte masivo, por ejemplo. O sea, eso da cuenta de una ciudad que no tiene una cohesión social, que no tiene una articulación como sociedad, que no es capaz de exigir lo mínimo, porque es lo mínimo para que funcione una ciudad. Es el transporte masivo. Sin él es un caos absoluto, y lo es nuestra ciudad, ¿cierto? Y nadie hace nada y nadie dice nada, y todo el mundo espera que algún día alguien lo resuelva, ¿cierto? Pero la ciudadanía tampoco se moviliza hacia la exigencia de su derecho a movilizarse de manera coherente, inteligente, ambientalmente sostenible, y todos esos discursos tan bonitos que nos echamos, en los cuales creemos y creemos que en algún momento se deben dar, pero no sabemos cuándo. Sí, yo ahí creo, y nosotros trabajamos como en la perspectiva de que las personas avancemos en pasar de ser como lo llamamos, un ciudadano normal, bueno, Pasivo. sí, a ser un sujeto político, a reconocerse como un sujeto con poder. Porque cuando uno reconoce
que puede transformar algo, se moviliza, ¿sí? Se moviliza. Yo creo que esa es una tarea fundamental. Nosotros, de alguna manera, lo que hace, estamos muy despolitizados, como que eso de la política, dicen los campesinos, no, eso aquí no venga con su cuento político, porque eso no. Y uno dice, pero a ver, somos sujetos políticos por naturaleza, nos tiene que interesar lo que pasa. Ujú. ¿Mm? La política es la negociación de los intereses. A ver, vamos a pelearnos lo que a nosotros nos interesa. O sea, hay que, pero es muy complejo cuando lo que prima es un desinterés por la política. Han hecho en el trabajo, ¿no? Han logrado que la gente se desinterese por ella, que le pierda el respeto, que ya no dé, perdóname la expresión, asco lo que sucede, ¿no? Lo que circula por las noticias, como que la gente ya lo ve como normalizado, ¿no? Como normalizar, por ejemplo, la corrupción, el mal gobierno, la desatención, la vulneración de los derechos, etcétera, ¿no? Como que se ha normalizado el problema, que la gente se ha desesperanzado, como que eso ya no tiene solución, como que sálvese quien pueda, mejor dicho. Lo más peligroso en una comunidad es cuando los líderes dicen, como decían en Girón, aquí ya no hay nada que hacer con el señor Quintero, que fue mucho tiempo alcalde. Pero cuando los líderes dicen, no, eso aquí no hay nada que hacer, bajan los brazos y entonces Claro. sigue la cosa así. O sea que es peligrosísimo y nosotros no podríamos llegar nunca a decir, uy, no, esto no lo cambia nadie, esto está muy difícil, ¿no? Sí. Hay que empujar los cambios. Y nosotros hicimos la opción, como decían los jesuitas, hicimos la opción por los pobres y trabajamos con los sectores que están más excluidos, pero que tienen un interés por el cambio y la transformación, ¿no? Tú encuentras comunidades que dicen, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos haciendo esto, pero los resultados no son, vamos, ¿qué más hay que hacer? Eso es como un criterio para el trabajo que hace Compromiso, ¿no? El problema es cultural, ¿no? Es cultural transversal. O sea, lo cultural entendido como los modos de vida, ¿no? Que define la sociedad para estructurar su vida. O sea, lo cultural más allá de las artes, lo cultural como la armonización de todos los factores que están implícitos en la convivencia, para el bien de todos, para el bienestar de todos, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros ya no deberíamos decir tanto que es un cambio cultural y que los cambios culturales son, bueno, sí, son a largo plazo y son difíciles, pero hay un momento en que la gente hace como un clic o la sociedad en su conjunto hace como un clic y, y avanza, ¿no? Entonces yo creo que sí son prácticas culturales, pero prácticas culturales que no deberían ser tan difíciles. O sea, no pensar que como es un cambio cultural, es una cosa que está muy lejos. Aquí le echamos Bueno, Antanas en Bogotá logró unos cambios significativos haciendo unas prácticas culturales. culturales. Entonces yo digo sí son cambios culturales, pero que se pueden hacer. Bueno, yo tengo un problema y es que para mí todo es fácil y todo se puede hacer. Está muy Todo bien es que fácil sea y todo se así. puede hacer. Ojalá todos pensáramos de la misma manera, ¿no? Porque es tan sencillo. A la larga, cuando uno lo mira, dice, es tan sencillo. Hombre, pase la calle por donde está más seguro, por el bien suyo, no mío, suyo. ¿Sí? Lleve a sus hijos a la escuela por el bien de ellos, ¿sí? No de nadie más, de ellos y suyo. O sea, como que no alcanzamos a ver que eso que nosotros necesitamos interiorizar es por el bien nuestro, no por el bien de otro.
¿cierto? Que construir un buen Estado, una buena política, no es por el bien de ellos, sino de nosotros. O sea, nosotros ¿sí? No estamos teniendo en cuenta que el beneficiario último de todo lo que hacemos somos nosotros mismos y estamos dejando que otros hagan por nosotros lo que no deben hacer. Y lo estamos aceptando así como que, siempre ha sido así. Entonces vuelvo a ese discurso sociocultural de Europa, ¿cierto? Y bueno, y que también estuvo en América Latina, de que la comunidad, si se organiza, puede resolver los problemas. Se puede jalonar los problemas, puede impulsar, puede presionar al Estado a que participe en la solución de los problemas, porque no necesariamente tiene que ser que la sociedad lo haga todo, sino que poniendo el espíritu, ¿cierto?, haga que el Estado tenga la vergüenza de participar, digamos, de su obligación de participar en los Nosotros procesos. encontramos hoy una metodología y es que tú ubicas el problema, pero luego ubicas cuáles son las transformaciones que hay que hacer para que el problema se resuelva. No es cuál es la solución del problema, sino qué transformaciones deben darse para que ese problema evolucione. ¿Qué transformaciones? Y las transformaciones que deben darse pueden ser en las personas, ¿cierto? O en las prácticas de los líderes o en las políticas del gobierno. ¿Qué transformaciones hay que hacer para que ese problema se resuelva? Y así, bueno, nos funciona un poco. ¿Sí? No es cuál es la solución, sino las transformaciones que deben darse para que ese problema se resuelva. ¿Cómo se juntan tantas personas tan valiosas como lo son, porque las conozco casi todas, para decir, bueno, hagamos algo desde nosotros, hagamos algo, construyamos un escenario de donde podamos contribuir a resolver problemas de diferente tipo, en lo social, en lo cultural, en lo comunitario? ¿Cómo nace Compromiso? Compromiso… Contémosle a la gente porque no todo el mundo sabe qué es Compromiso, ¿no? Compromiso es compromiso. Compromiso es una organización social, tenemos 30 años, somos, en este momento somos 8 socios, pero hemos pasado por ser 15 personas que piensan que realmente se pueden hacer transformaciones. Un poco que esta sociedad está, ¿cómo la llamamos? Un poco mal desorientada, mal hecha, mal estructurada, pero que cree firmemente que las cosas pueden cambiar y que la actuación nuestra puede generar transformaciones y que las transformaciones se hacen desde las pequeñas cosas. O sea, la transformación no es la revolución, porque eso ya no fue, sino que las transformaciones empiezan con esas pequeñas transformaciones que hace una persona, una organización. Ahí empiezan esos cambios y transformaciones. Todos creemos eso. Al inicio, FUNPROCEP nace porque el movimiento sindical necesitaba una escuela de formación, ¿sí? Entonces creamos FUNPROCEP, pero bueno, luego por cosas de lo político, un buen grupo salimos de ahí y creamos una organización que se llama Compromiso. Compromiso por una vida digna para todos y todas es como nuestro lema. Yo los conocí en FUNPROCEP inicialmente, ¿no? Sí, Eran muy generosos, fueron muy generosos con nosotros. Nos abrazaron, nos recogieron, nos resolvieron cosas que no teníamos nosotros resueltas cuando creamos ese primer festival de cuenteros en 1992. Sí, yo creo que parte de cómo nos reconocemos es que es una organización de apoyo. Bueno, a veces tenemos discusiones internas porque decimos no somos de apoyo, somos actores también, o sea, acompañamos las luchas, no solamente los asesoramos, sino que acompañamos los procesos. Y entonces siempre hemos tenido, en términos de apoyar, ¿no?, de acompañar,
hasta donde nos es posible. Nuestro eje central es el tema de los derechos humanos. Somos una organización defensora de los derechos humanos y la naturaleza. Y ya, eso creemos que el mundo se puede transformar, o sea, no hacemos nada que no sintamos que contribuya a los procesos de transformación en las personas, en sus prácticas, en la vida local, sí, como que todo el equipo de compromiso asume que cuando toca algo debe contribuir a los procesos de transformación. Si hace una acción educativa, esa acción educativa debe tener un sentido de transformación. Y ya, eso somos, llevamos 30 años, 15 porque salimos de FUNPROCED como yo creo que teníamos como 15 años. Adolescentes. Y ahora tenemos 30 en compromiso. ¿Y qué más digo de compromiso? ¿No? Somos un equipo, tenemos 3, 4 líneas de trabajo fuertes, una línea ambiental, acompañamos procesos de resistencia al extractivismo, acompañamos la defensa de Santurbán. ¿Ustedes participaron de la estructuración del Comité de Defensa del Agua y desde el de inicio, Santurbán, me acuerdo? Sí. Esa supermarcha que se hizo. ¿En qué año fue eso? Yo no sé, pero tenemos como 15 años. El movimiento de Santurbán ya tiene como 12, 13 años. No solo participaron, sino ayudaron a estructurar. Ayudamos a crear esa plataforma que se sostiene sola. ¿Cómo es fue una el experiencia inicio? muy interesante. El porque inicio no debe haber sido fácil. Pasaron cosas interesantes, pero es un proceso autónomo. Uno no puede decir que es que el comité funciona si yo estoy, no. Eso ha logrado una articulación de distintos actores en distintos momentos. Yo me acuerdo que al inicio FENALCO, el Colegio San Pedro, muchas organizaciones, muchos políticos estuvieron ahí. Luego salen unos aliados y entran otros, ¿no? Y se sostiene todos los miércoles en el sindicato del acueducto. Se reúne el comité del páramo de Santurbán. A veces 10, a veces 5, a veces 80. La última asamblea habían como 150 personas. Ya no salen en primera página de Vanguardia, pero ahí están trabajando. Pero ahí están. No tiene estructura, o sea, si tú llegas hoy a la reunión, tú puedes ayudar a coordinar la reunión, alguien hace la relatoría, no tiene una estructura jerárquica, eso funciona. Y lo otro que funciona es que siempre tiene agenda. A veces la agenda es jurídica, hay momentos en que lo que hay que hacer en la defensa del páramo son acciones jurídicas. Y entonces todas las organizaciones que estamos ahí ponemos al servicio del colectivo, del comité, nuestros abogados. Pero hay momentos que las acciones son de formación, ¿sí? Entonces, al comité han venido los expertos más expertos del mundo a conversar del tema de la minería. Por eso ahí no hay muchos voceros. Casi todos los que van a Santurbán están en capacidad de ser voceros, ¿sí? Porque tienen un nivel de formación. A veces hay acciones de movilización y entonces nos ponemos todos modo marcha. A veces hay que hacer procesos de formación y entonces algunas veces la Secretaría de Educación nos da entrada para ir a los colegios a hacer campañas de sensibilización con los niños sobre la protección del páramo. Entonces, es un modelo organizativo muy interesante y eso es lo que ha hecho que se sostenga tanto tiempo. Claro. Tanto tiempo. Acompañamos procesos de resistencia contra el extractivismo. Tenemos un observatorio de derechos humanos, hacemos seguimiento al tema del conflicto armado. Estábamos felices porque cuando se firmó el acuerdo con la FARC dijimos ya no necesitamos un observatorio de derechos humanos para contar los muertos, para contar… No. Otra vez está activado el Observatorio de Derechos Humanos. Revivió. Tenemos una línea de trabajo rural, hoy muy fuerte porque creemos que los campesinos son un actor muy importante. Nos encanta que este gobierno haya puesto
con mucho énfasis, con mucho interés, pero además de eso, con acciones prácticas, el tema rural. Nosotros veníamos hace rato trabajando con los campesinos, un poco fortaleciendo el tema de identidad, ¿cierto? Que los campesinos se reconozcan y se valoren el trabajo que hacen de sembrar la comida para nosotros, así nosotros ni lo agradezcamos, ¿sí? Eso es un trabajo que ellos, que eso lo tiene que llenar a ellos de orgullo, decir, yo alimento esta ciudad, yo contribuyo a la alimentación del municipio, porque ellos son los que siembran las hortalizas, ¿no? No son las grandes plantaciones, pues sí, está bien el cacao, el café, todo eso, pero ¿quién siembra las verduras, las espinacas, la zanahoria, el tomate? Entonces venimos haciendo un trabajo de mantener la producción. Nosotros le decimos, así tenga con qué ir a comprar al pueblo el mercado, es mejor que merque en su finca. Y entonces trabajamos el tema de recuperación de semillas. En el Carmen… de semillas de semillas criollas y nativas. Y iba a decir que en el Carmen hay un producto que se llama el chonte. Y la gente hablaba del chonte, pero ya nadie tenía chonte. Y ellos mismos recuperaron la semilla y hoy encuentran, tienen un mercado campesino cada domingo, el primer domingo del mes. ¿En dónde es San Vicente? En el Carmen. En el Carmen. Y ya casi todas las familias siembran chonte y ya hay chonte en el mercado. Yo no conozco el chonte. No, es una cosa buenísima. Eso es ancestral, ¿no? Es una semilla. Es una semilla, es un tubérculo. Un tubérculo. No, chonte. Chonte. No, ese es otro. Este es más, es una papa más fina, más arenosita. Sí. Bueno, de pronto también en algún otro lugar lo llaman así. Pero un poco para decir es que nosotros venimos impulsando eso, cómo conservar, recuperar las semillas criollas y nativas, cómo los campesinos hacen el proceso de vender directamente, ¿cierto? No con el intermediario. Y eso además de mejorarle los ingresos, le mejora su vida, porque es que él ahora dice, pues tiene unos clientes y tiene más relaciones y se encuentra con otros pares en el mercado campesino y entonces eso… Intercambian historias. Sí, cuando nosotros preguntamos preocupados por si hacer la huerta era más trabajo para las mujeres, ellas dijeron, pues no, pues sí, tiene trabajo, pero realmente lo que nos aporta en otros temas es muy importante. Yo vi que estaban haciendo huertas en Campo Duro. Estaba comentando ahorita que conocía y la ilusión. Le dije, tienes que ir a Campo Duro a conocer la Ciénaga de Paredes, que es un paraíso extraordinario. Tienen todos que ir a conocer la Ciénaga de Paredes en Campo Duro. Ahí yendo por la vía Puerto Wilches, se desvían un poquito y encuentran un mar inmenso de pájaros, de todos los colores, de todas las especies. Una cosa maravillosa ahí en ese lugar. Y una energía extraordinaria. Puerto Wilches tiene muchos problemas. Puerto Wilches en este momento tiene un problema de violencia muy fuerte, de control de los actores armados. Es difícil. Y allá acompañamos el proceso de no a los pilotos de fracking. Hicimos un trabajo de formación y de conciencia de la gente. Bueno, la gente lo tenía claro, eso no, pero nosotros acompañamos un poco eso para que no se den los proyectos de fracking. Y nos encontramos con comunidades campesinas, ya no producen casi, o sea, ya todo es palma, allá el almuerzo es carísimo, dicen los que van, yo no hago ese proceso. Entonces iniciamos un proceso en Campo Duro de apoyar la producción en la huerta. Y en eso estamos. Pero bueno, vamos todos a Campo Duro. Ellos son muy son muy entusiastas, muy arraigados a su ciénaga. Ellos quisieran resolver todos esos problemas que los afectan y cuidan su ciénaga. Yo los conozco, he estado allí muchas veces compartiendo con ellos, compartiendo un proyecto, un concurso que ganaron ellos, un concurso que hizo Ecopetrol,
Yo participé del proyecto con ellos. Cada vez que me los encuentro me llaman, ¿qué pasó? ¿Por qué no han vuelto? Porque ellos quieren desarrollar allí un proyecto de turismo comunitario. Y vi en la página de Compromiso que están haciendo huertas. Y la señora esta que está en la foto, yo la conozco. Ah, ¿cómo se llama esa? No me acuerdo. Me contó una historia maravillosa de gente muy, muy entrañable, muy cercana, muy abierta, están dispuestos a todo con tal de salvar su ciénaga y sus manatís, porque Los allí hay manatís. una colonia como de 36 manatís en la ciénaga de Paredes. Nosotros nunca hemos hecho una campaña de recolección de fondos y la primera que vamos a hacer es con ellos, porque los manatís, por alguna circunstancia que ahora no sabría cómo explicarla, los manatís en este momento no pueden llegar hasta donde tienen el alimento y entonces los pescadores tienen que Ujú. cortar el alimento y traérselo. El pasto acuático, la taruya. Sí, Mm. entonces estos días va a salir una campaña para recoger unos recursos para que esa asociación pueda ver una estrategia de cómo, ya sea para la gasolina o para Asopra manatí. Ah. sí, esa es, comprar una lancha, bueno, hacer algo que permita poder garantizar Pero el ellos tienen alimento de los lanchas, hay dos manatís. lanchas allí. Una es incluso del hermano de un amigo, de Mauricio Laya. Esa lancha está allá, yo no sé, para uso de los pescadores. Y hay que devolverles la cultura, porque esa ciénaga, como todas las ciénagas del Magdalena, de ahí para arriba, tienen una cultura que es la que los conecta, pero ahí se ha perdido. Yo les preguntaba que si ellos habían escuchado el ritmo de tambora, ¿no? Volá, volá, volaba el pajarito. No, yo no. O sea, hay que devolverles eso que es de ahí, hay que llevárselo, hay que enamorarlos, hay que enseñarles a ser nuevamente tamboreros, ¿no? A bailar la tambora, a hacer los cantos de tambora, porque lo que hay que devolver es la cultura que de alguna manera se les ha ido, ¿no? Por la Sí, desatención. sí, nosotros lo encontramos con los campesinos. Uno diría, pues, ¿qué le va a ir a enseñar a sembrar nosotros a los No, campesinos? no, ellos saben. Pero ellos saben. Lo que uno contribuye es a que recuperen ellos. Dicen, uy, Ujú. sí, 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 ¿verdad? Eso lo hacía mi papá o me hacía mi abuelo y ellos mismos pueden como hacer esos procesos de indagación y de volver a sus prácticas culturales. Hoy nosotros decimos, si los campesinos no tienen semillas propias, o sea que ellos mismos hacen el tomate y guardan la semilla, hacen el maíz y guardan la semilla. Y si no producen su propio abono para la huerta, no hay huerta. Porque en su cultura ir a comprarle un bulto de abono a los tomates, eso no tiene presentación. El abono es para la mata de cacao o para el aguacate, pero no para la huerta. Entonces, si tienen semillas, porque ellos mismos, nosotros les llevamos lo mejor que hay, lo mejor, el mejor custodio de semillas, que además es un señor de Málaga buenísimo, le llevamos lo mejor a los campesinos, que les enseñe cómo los procesos de selección, de conservación, de reproducción, para que ellos lo aprendan a hacer. Y les enseñamos y les montamos sus plantas de producción de abonos por lombricultura o por compostaje o bueno, lo que sea, pero que tengan su abono para sus huerta, para su huerta. Ahora, la huerta no son cebolla, tomate y eso, sino la huerta está en la finca, o sea, es el palo de tomate de árbol, es el frutal que no es el que comercializa, sino decimos siembre uvas, que a los niños eso, ¿sí? Siembre otras cositas, si está en clima frío aquí también se puede dar manzana, o sea, entonces ayudamos a que hayan otros como otra producción. La cultura está en la agricultura. Ahí ¿Otra vez nació. qué? Bueno, otro Y, proyecto. Bueno, vale, dale. y entonces tenemos una línea ambiental, una línea de paz y derechos humanos, una línea rural, ese trabajo campesino que hacemos en San Vicente, en El Carmen y en Piedecuesta, y tenemos una línea de comunicación, arte y cultura porque tenemos una emisora comunitaria. Para allá iba. Creo que no, creo que no le sacamos todo
el provecho será a la emisora. Tener una emisora, eso es un poder poderoso. Además, una emisora con brújula. Con brújula, se Pero no llama es cualquier emisora, ¿no? Tu Es la Norte. brújula. Tu Norte con sentido porque está en el norte. Esa es una emisora famosa, o sea, yo la escucho desde hace más de 2 décadas, o sea, tengo referencia de la brújula, ¿no? Con Roberto, que Roberto iba allá al instituto a decirme, Pacho, ¿qué hacemos con la brújula? ¿Cómo nació la brújula? Una emisora, la más importante emisora comunitaria del área La metropolitana. única que hay La única. en Bucaramanga. Por eso también, la más importante, porque era la única. No, la brújula es, no, a Compromiso nos entregaron la concesión, el ministerio hace como 16 años, pero el norte tenía una trayectoria de emisoras piratas. Piratas. Sí, ellos siempre han tenido, montaban allá su chorote, no se dice, su antena. Eso fue impulsado por los padres omascos, ¿no? Al inicio, ¿no? Sí, en la historia. Ya cuando nosotros llegamos con la emisora… La prehistoria. Sí, con sí. la concesión de la emisora, esa emisora se crea con la intencionalidad de cambiar el imaginario del norte. Cuando uno dice norte, dice, bueno, allá es peligroso, las drogas, ¿sí? ¿Cómo una emisora comunitaria puede contribuir a cambiar el imaginario? Y al menos a cambiarlo desde adentro, ¿no? Entonces uno dice, oiga, el norte tiene economía propia, el norte tiene escuelas, centro, un hospital, el norte tiene un potencial. Y la emisora se creó con ese propósito, ¿no? Cómo cambiar ese imaginario, contribuir a cambiarlo, cómo visibilizar los talentos, cómo promover la economía, cómo… Hoy tenemos, bueno, yo creo que nos hace falta mucho, pero hoy tenemos, por ejemplo, un proceso de radios escolares. 6 colegios del norte hemos apoyado con el Ministerio de Cultura que instalen y formamos los niños para que haya radio escolar. Y esos radios escolares conectados con la emisora comunitaria. En pandemia fue genial porque los profesores mandaban las clases y mandaban los informes que ya pueden pasar a recoger el PAE o que la guía, no sé qué, que tal día los maestros utilizaron la emisora comunitaria para hacer procesos formativos. Yo creo que tiene un potencial todavía por desarrollar nuestra emisora. Y lo otro es que el maestro Domingo, que se murió, siempre estaba bueno, todos sabemos que la cultura también sirve para transformar, o sea, la cultura contribuye a los procesos de transformación. Y él siempre insistió en que uno de los enfoques de trabajo de Compromiso fuera el enfoque cultural. Entonces nosotros tenemos un enfoque de derechos humanos, de diversidad y un enfoque cultural. Y un poco es para que cuando llegamos a territorio leamos la cultura, leamos las prácticas culturales, leamos eso y no lleguemos a pasar por encima de eso, ¿sí? Sino que haya un respeto por esa identidad. Bueno, en fin, tenemos un enfoque cultural y eso nos llevó a crear una línea de comunicación, arte y cultura. Por eso también hay tiempos de más y de menos, pero hay tiempos en que apoyamos los artistas. Sí, hay procesos de muralismo, creo que en el norte. Grupos de teatro, de danza, ¿ya no hay o todavía existen? No, sí hay, pero no es como nuestro mayor… No es un trabajo permanente, pero lo hemos hecho. El maestro Domingo hacía los talleres de muralismo, de fotografía con los niños y luego hacía exposición de las fotografías. Tenían un concurso de fotografía, ¿no? Sí. ¿Se sigue haciendo? No, eso está un poco… ¿Todo eso era domingo? Todo eso era domingo. Cuando uno no tiene una generación de relevo, claro, tiene problemas, porque él se murió y no quedó un artista,
Oye, tú deberías, Yo voy. Ya el año entrante deberías. quedo desocupado. ¿Y el Festival de las Cometas? Tampoco, ¿Tampoco? tampoco volvió. ¿Ese cómo era? No, pero mira un poquito el tema de la generación de relevo, porque parte de la crisis, un poco de la organización y la participación, tiene que ver con esa no renovación de los liderazgos, ¿no? Tú ves liderazgos eternos, ¿será? O sea, no hay una generación que venga y que vaya asumiendo el ideario, la apuesta política de la organización. Y en eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo y creo que hay que hacerlo, hay que tener jóvenes que le den continuidad al proceso. Y en eso de la cultura nos equivocamos porque nunca hicimos nunca el maestro tuvo Como un semillero. como un una cosa semillero. así. El maestro hizo aquí en Bucaramanga una escuela de caricatura muy famosa. Claro. Hay un muchacho que no me acuerdo cómo se llama, pero es un caricaturista de la escuela del maestro Domingo. Domingo tenía medio espíritu de compromiso, era Domingo. Él es uno de los socios fundadores de Compromiso. Claro. Él creó toda nuestra imagen. Es un artista, ¿cómo lo llamaron? Un artista estudioso, un artista Comprometido al 100. comprometido. Un filósofo. Domingo era un gran filósofo. ¿Qué viene para Compromiso? ¿Qué viene para Elizabeth? Bueno, Han hecho muchas cosas, ¿no? Han acompañado cantidad de procesos y han estado en los momentos más necesarios de la defensa, no solo de Santurbán, sino también de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y todo esto que están haciendo, promoviendo la recuperación de las semillas, el cultivo ancestral. Eso es supremamente importante, eso no lo hace todo el mundo. La gente va al de uno y compra esa cosa que venden allí. Pero ¿cómo lograr que esto, que tiene tanta profundidad y tanta esencia, le llegue a más gente, llegue a más mercados, llegue a la puerta de la casa? En esa línea rural estamos con una búsqueda y es cómo hacer que los jóvenes se queden en el campo. Alguien dice, pero son egoístas, ustedes no quieren que los jóvenes salgan y estudien y nosotros decimos, no es eso. Pero ¿cómo logramos que los jóvenes amen el campo, se queden en el campo y vean en el campo la posibilidad de construir su proyecto de vida económica, que construyan en el campo su proyecto de vida? Y en eso estamos indagando sobre el cuidado de quién cuida a los jóvenes rurales, quién los cuida, qué hace la comunidad, la Junta de Acción Comunal, qué hace la familia, qué hace el municipio. Estamos experimentando si los jóvenes tienen apoyo para hacer emprendimientos que no tienen que ser necesariamente productivos, pueden ser de transformación, pueden ser de turismo comunitario. Entonces estamos viendo y con ellos como viendo qué es lo que ellos quieren, pero qué los haría quedarse, ¿sí? O irse y volver, porque es que uno llega a campo y a uno se le ocurren, no, yo tendría una tomatera y haría un deshidratador y vendería los tomates deshidratados. Se le ocurren 50,000 ideas. Las uchuvas deshidratadas, forradas en chocolate, bueno, eso ya existe, pero alguien de afuera llega y puede ver 1,000 posibilidades en el campo. Y los niños que están ahí no ven esas posibilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ellos vean de una manera distinta? Entonces, hacemos acciones como expediciones, como llevarlos a otro lado para que vean otros procesos. Entonces, en ese tema de lo rural, estamos viendo eso, cómo los jóvenes ven en el campo esa posibilidad.
hacemos un ejercicio de documentar las innovaciones, porque el saber de los campesinos también es un saber importante y ellos se inventan, sí, crean sus innovaciones que le resuelven sus problemas. Son innovaciones intensivas en conocimiento o en trabajo, ¿sí? No en capital y les funcionan. Hay una alba, el alba, ¿saben todos qué es el alba? El techo que se corre para secar el café o el cacao. Y qué día un señor dijo, no, yo no tengo espacio, mi alba es un libro, o sea, mi alba no se corre para allá, el techo, sino que mi alba se abre así. O un señor que dijo, no, me queda muy difícil, entonces le abrió un hueco al alba, le puso un tubo y entonces empaca lo que cae en la bolsa, no tiene que, ¿sí? Entonces, hay un señor que hizo un trincho para las señoras, un señor que dijo, no, las huertas para las señoras mayores tienen que ser huertas altas, y entonces ahora hay huertas altas. Y ya, usted construye un armatoste, una cosa así, y las señoras grandes Ya no tienen que que no se agacharse, pueden sí. agachar. Otro señor que se inventó un trinche. ¿Un trinche? Un tenedor, una cosa grande para Sí. mover. Entonces, hay innovaciones y visibilizar eso, documentarlos, es una cosa importante porque es reconocer y valorar su conocimiento, su saber. Entonces, en el tema rural, estamos también mirando el tema de las semillas, estamos creando una red departamental de custodios de semillas, porque queremos que eso sea… En Santander no hay procesos organizativos, pero usted en todos los municipios se encuentra custodios de semillas. Señores y señoras que se la juegan por conservar el frijol, pullita, el maíz, no es frijol, es el maíz pullita, sí, que están conservando. Entonces, ¿cómo hacer eso más visible para que tenga una mayor relevancia? Eso como en el tema rural, en el tema ambiental. En el tema ambiental hay que hacer mucha formación para cómo reconocer y valorar todo el potencial de biodiversidad que hay, cuidar el cerro de los Andes en el Carmen de Chucurí, un cerro que produce agua, pero que le están haciendo 3 huecos para sacarle un poquito de carbón, eso es terrible. Horrible. Pero ¿cómo hacer que la gente tenga un poco más de… Uno que sepa, porque lo que pasa es que cuando llega una empresa, alguien que quiere hacer esa explotación, hay un diálogo desigual, porque tú le dices al campesino, no, mira, esto va a ser trabajo para sus hijos, esto va a generar ingresos. Y los campesinos no tienen cómo, ni siquiera qué preguntar, ¿sí me entiendes? No saben qué preguntar, no saben, y eso cuántos años va a durar la producción y después de ese tiempo eso cómo queda sirviendo para… No saben. Entonces es un diálogo muy desigual. Un poco lo que hay que hacer es cómo crear capacidades en las personas para que puedan leer y establecer unos diálogos más generativos, un diálogo más igual. Sí. Ese es un desafío que tenemos. Tenemos un observatorio ambiental. Si ustedes necesitan cartografía sobre los títulos mineros, cartografía sobre los ecosistemas estratégicos, el observatorio lo tiene y se lo entrega a los líderes sociales y que son defensores del territorio. Entonces, hacer acciones jurídicas de más impacto, que es como emblemáticos. Bueno, y en eso como estamos, creo que estamos decidiendo volver a hacer, nosotros tuvimos un trabajo muy interesante en Bucaramanga, nosotros acompañamos los procesos de planes de desarrollo por comunas y corregimientos. Esta ciudad tuvo un acuerdo municipal que decía que el alcalde no puede elaborar el plan de desarrollo sin consultar los planes de desarrollo de cada comuna y corregimiento. Pero bueno, eso funcionó como 2 periodos y después yo creo que ese acuerdo debe estar vigente. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en la ciudad, en formación de promotores en derechos humanos. Uno se encuentra con muchos líderes y dicen, uy, sí, yo estuve en la escuela.
hicimos muchas escuelas de formación política, de formación de promotores de derechos humanos. Y luego, si ven que nos hemos ido un poco al campo y nos hemos ido un poco a los temas ambientales, que también son más en territorio, creo que vamos a volver a hacer un trabajo más urbano. Y la otra proyección es tener una generación de relevo. Eso es un poco lo que yo hago ahora. Yo comparto lo que he aprendido, lo que he hecho en términos de procesos de formación, de trabajo con comunidad. Y bueno, hago eso, ¿no? Formando una generación de relevo para que la esencia de compromiso, que es acompañar procesos sociales, fortalecer procesos organizativos, estar del lado de la gente que lo necesita, de los sectores más excluidos, defender los derechos, como para que ese espíritu, esa esencia se quede en los jóvenes. Y bueno, tenemos una bonita generación, tenemos unos abogados, unos ingenieros ambientales, tenemos unos comunicadores jóvenes bonitos que van esperamos, van a garantizar la sostenibilidad de compromiso en el tiempo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Te dejo una idea, la idea del turismo comunitario. La idea del turismo comunitario creo que también puede ser una fuente de soluciones para las comunidades, en la medida en que son dueños de una riqueza extraordinaria, natural, cultural, en todos los términos, histórica. Digamos que allí hay un gran potencial. Lo que hablamos hace un rato de Paredes, ellos tienen una historia maravillosa, un paisaje maravilloso y tendrían un gran potencial para desarrollar un proyecto de turismo comunitario muy conectado con la cultura del Magdalena Medio, la cultura del Magdalena, que está unida desde Barranca hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta. Digamos, allí hay unas conectividades maravillosas, Monpós, etcétera, musicalidades, narraciones, formas de vida extraordinarias, y uno podría incubar allí procesos. Igual podría ser en el campo, en la montaña, y los jóvenes verían tal vez o tendrían allí oportunidades para quedarse, oportunidades económicas significativas. El turismo está hoy, uno ve en el impacto que tiene cada sector en la economía nacional, está rankeado muy alto, ¿no? Está muy arriba, pero eso viene hace poco, digamos, no tiene mucho tiempo en que la industria del turismo en Colombia está repuntando en los indicadores económicos del país. Y la mayor fuente de turismo hoy día ya no son las playas, ya no son como los centros urbanos, sino la gente está buscando turismo alternativo, sostenible, conectado con el medio ambiente, con las especies, con lo exótico del paisaje, y de eso sí que hay aquí. Ok, de acuerdo. Pero que sea un compromiso. Compromiso. Sí. Bueno, si quiere dejemos esta conversación acá, invitemos al público a participar de la conversación con nuestra amiga Elizabeth Martínez, directora de la Corporación Compromiso, una líder, una gestora social, cultural. Por supuesto, teníamos que tener el tema y aquí han pasado artistas, escritores, de todo, ¿no? Pero yo soy un convencido no soy convencido, sino que la realidad es esa, ¿no? La cultura está hecha de muchas aristas, de muchas vertientes, y no solo el arte hace la cultura, sino el modo de vida de las comunidades, de las sociedades, donde está la esencia de lo cultural. Bueno, no soy la directora, fui directora hace algún tiempo, ahora no. Ah, bueno. Primero que todo, mi inquietud para venir a escuchar su conversatorio, para conocer más de la voz dulce de Compromiso. Es una persona entregada a su labor, y yo sí les solicito que por favor se continúe el trabajo con las zonas marginadas. Que día dentro de la conversación que tuve decía de que gracias a Compromiso conocí zonas vulnerables y allí se arraigó
el deseo de servirle a esa comunidad. Por lo demás, felicitarla, reconocerle el trabajo que usted hace en esa institución y aún fuera de ella. Bendiciones. Muchas gracias. De los mejores conciliadores en equidad. Hicimos un trabajo de conciliación en equidad aquí en Héctor. Santander muy importante. Su Muchas personaje. gracias. Ya estuvo acá también, Héctor, compartiendo su historia con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por una charla tan íntima, diría yo, compartiendo todos esos detalles. Yo quisiera comentar una cosa. Me encanta esta posición suya, que todo tiene solución, que todo se puede hacer, porque lastimosamente en Colombia con frecuencia me encuentro con una postura totalmente contraria. No, esto ya no se puede hacer. Cuando, por ejemplo, busqué un abogado para que me ayude con unos problemas, no, señora, no, váyase mejor directamente a la cárcel, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer. Siempre esta frase. ¿Cómo usted ve esta postura de tantos conciudadanos suyos? Yo decía que es triste, pero además es muy peligroso cuando uno llega al punto de decir nada, no hay nada que hacer, porque usted se desactiva totalmente, o sea, usted ya no piensa, bueno, sí piensa, pero no actúa, se desactiva. Yo creo que es algo que debemos contrarrestar, pero solo pasa en uno mismo, o sea, como uno mismo no se deja llegar a ese punto. Así las cosas sean difíciles, cómo no llega al punto de decir, no, eso no se puede hacer, eso no. Anastasia, gracias. Buenas Javier, noches. feliz. Buenas noches, un placer acompañarla esta noche. También soñador del páramo de Santurbán y del primer comité en defensa del páramo de Santurbán. La fecha que pedía Pacho es el 25 de marzo de 2011. Oh, vale. Fue la gran marcha por el páramo de Santurbán, donde se unieron todos los procesos alrededor. Gracias a su gestión en la gobernación, hicimos el concierto Santurbán Vive. Sí. En abril, aquí el 29 de abril, en la Plaza Cívica, con Doctor Crápula, Terciopelados, Edson Belandia. Bueno, ese páramo es todavía una tarea por educación, por sueños, por las generaciones. Siempre admiré también la parte de cultura, de compromiso, la tarea cultural de compromiso que nunca ha debido abandonarse y que seguramente se ha distanciado un poco, es porque pues, los actores culturales van cambiando. Pero para ese relevo de Domingo, acá yo tengo un compañero que yo lo invito a que siga ese postulado. Además conoció mucho al maestro, que es Wilson de Contratación, Wilson Carreño, el escritor, el narrador, el soñador de Contratación. Yo creo que él puede de pronto recordar tantos procesos. Y Wilson, díganos, ¿qué pasa con el legado de Domingo? Porque usted es un hombre muy joven, usted puede recoger ese legado. Me compromete mucho. No, creo que es que hay personajes muy particulares como Domingo, creo que aparecen muy distanciados en la historia, ¿sí? Y yo creo que para cubrir el potencial de Domingo, pues se necesita un ejército cultural. Ese creo que es la verdad. Domingo era una persona muy particular que fácilmente en una conversación lo llevaba a uno al absoluto asombro. Pero ya que tengo el micrófono, aprovecho para plantear la pregunta que tenía, y es,
desde compromiso se ha trabajado frente a los deberes humanos. Y te lo digo porque mi esposa hizo una maestría en Derechos Humanos en la UIS y al final no quería escuchar más el término derechos. Y me decía que después de esculcar tanto, lo que encontraba es que nuestros mayores líos surgen cuando olvidamos nuestros deberes humanos. Nosotros tenemos, por el tipo de sociedad que tenemos, una fuerza en la exigibilidad de los derechos y trabajamos en la formación de promotores para que conozcan los derechos, los mecanismos de exigibilidad de los derechos. Ese es el foco. Yo creo que hay que trabajar el tema de la corresponsabilidad, pero no nos gusta tanto el tema de los deberes. No tan literal, ¿sí me entiendes? Pero cómo trabajar el tema de la corresponsabilidad, no llamados deberes. Pero nuestro foco sí, son los de la exigibilidad. Tal vez en otra sociedad donde lo básico está garantizado, sí, pero en esta sociedad la fuerza tiene que estar en la exigibilidad. En que que nos asumamos que somos sujetos de derechos, tenemos derechos. Y la gente a veces ni siquiera conoce sus derechos. Entonces, tiene que exigirlos también. Pero está bien avanzar un poco en trabajar el tema de la corresponsabilidad. Bueno, buenas noches para todas y todos. Conozco a Elisa de hace más de 38 años. Conozco su compromiso, su trabajo. De hecho, trabajé algún tiempo también con ella en FUNPROCED, en la parte de derechos humanos, hicimos también un gran trabajo. En esa época, no sé, me gustaría de pronto que Elizabeth, teníamos un gran problema y es la parte de los recursos económicos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de las fundaciones que trabajan con los sectores populares. Hay muy escasos recursos, los diferentes gobiernos no les interesa. Entonces son muy los proyectos que financian o que los apoyos que se dan. En esa época habían varias organizaciones internacionales que apoyaban el trabajo que se hacía en los sectores populares aquí en Colombia. Yo no sé en este momento, Elisa, como compromiso, si hay algunas organizaciones departamentales, municipales, internacionales que apoyan esa labor tan importante como es el trabajo, la formación, la capacitación de los sectores populares. No sé en este momento si hay proyectos o si, por decir algo, el gobierno departamental o el municipal apoya con los diferentes proyectos o han sido fácil conseguir o realizar proyectos de la gran importancia y la gran envergadura que nos comentas en tu alocución esta noche. Gracias, comadre. Nosotros, estas organizaciones tienen una alta dependencia de la cooperación internacional y nosotros no somos la excepción. Nos ha ayudado que hacemos un buen trabajo, creo que lo que nos ha permitido sostenernos 30 años tiene que ver con la calidad del trabajo y con el compromiso real por el cambio. En este tiempo está más complejo, uno por la derechización, los países en Europa, Alemania, que ya han hecho un viraje a la derecha, lo primero que hacen es recortar la cooperación. Esos países tienen un ministerio de cooperación y dedican una parte de su presupuesto y por supuesto ellos no están muy interesados en eso. Y lo segundo tiene que ver con las guerras y entonces esos países priorizan en este momento financiación de proyectos en otros
en otros lugares. O sea, para decir que la financiación es compleja. Nosotros hemos tenido suerte, será. Hemos logrado mantener un nivel de cooperación, pero hoy, por ejemplo, estamos muy cuestionados y mirando qué otras maneras. Un asesor que contratamos una vez dijo, pero si ustedes apoyan y fomentan tantas iniciativas económicas, ¿por qué no han hecho uno ustedes? Y entonces uno dice, bueno, no lo hemos logrado. En FUNPROCEP, esa experiencia, nosotros montamos un centro de publicaciones y era una gran idea. Ahí pensamos que íbamos a tener una editorial. Pero cuando creamos Compromiso, ese pedacito se nos olvidó. Se nos olvidó y no montamos ninguna. Habíamos podido montar una cosa de un hotel o una cosa de turismo para los extranjeros, pero no. Y es un problema de estas organizaciones. No. Por alguna extraña razón montamos muchas iniciativas económicas y los campesinos avanzan y montan sus emprendimientos, pero nosotros no. Esa es una tarea que tenemos que hacer, esa diversificación de fondos. A veces logramos con el gobierno nacional, hemos tenido siempre con los ministerios de cultura, pero ni siquiera en este gobierno, que la agenda nuestra es la agenda del gobierno, o se dirá al revés. Toda la agenda ambiental, la agenda campesina, la agenda de derechos humanos coincide con la agenda de este gobierno. Pero bueno, no ha sido fuente de financiación. Vamos a ver qué, pero no. Pero sí, Lucía, es difícil. Y hoy se pone más complejo y estamos nosotros mirando unas formas alternativas de generar recursos, campañas de recaudación. Mire que la recaudación funciona, o sea, nosotros sí podemos donar, pero nosotros aquí no lo hacemos, nosotros no le pedimos que nos den algo, no hacemos campañas de recaudación. Y eso podría funcionar. Hay gente que se puede comprometer con los manatís, que se puede comprometer. Claro. Ahora, para nosotros hay tres, la sostenibilidad no es económica, la sostenibilidad es política, y es política cuando usted mantiene vigencia, ¿sí? Para nosotros que un proceso que estamos acompañando se sostenga sin nosotros, eso es sostenibilidad política, porque hemos hecho un buen trabajo de fortalecer la autonomía de las comunidades. Entonces, la sostenibilidad política es muy importante, porque esas dinámicas, esos procesos organizativos, esos colectivos de jóvenes, esos emprendimientos funcionan sin que nosotros estemos. Lo otro es la sostenibilidad organizativa, ¿no? Cómo tienes una estructura organizativa que te permita rendición de cuentas, claridad y transparencia, manejo de los recursos, ¿sí? Cómo tienes una estructura organizativa que funcione. Y la otra sostenibilidad es la generacional, y en eso estamos. Entonces, para nosotros, la sostenibilidad tiene 4 pilares: generacional, organizativa, política y financiera. Y las 4 son muy importantes. Son las patas de la mesa. No puede faltar una porque se viene abajo lo que está encima. Mucho gusto. Buenas noches. Yo le digo a Magdalena que yo la conozco hace mucho tiempo. y miro y yo creo que sí. Con la parte de la música, Manolo Galvis, de aquella época, yo recuerdo desde muy joven. Pero bueno, viendo todo esto de este conversatorio, de estos encuentros que hay los martes con Pachito, que dijo, uno se atreve y sigue haciéndolo y no se rinde, porque así es que nos toca a nosotros los santandereanos, no rendirnos jamás, para adelante. Este punto de lo que tiene que ver con las personas que habitan en la calle, habitante de calle y todo este tipo de vulnerabilidad que existe normalmente, y todos estos puntos que dice nuestra amiga Magdalena, Elizabeth. Son… perdón, Elizabeth, no sé por qué se me fue Magdalena, me acordé aquí me acordé del museo
Custodio García Rovira de Magdalena y se me pasó, pero bueno. Interesantísimo lo que usted hace, Elizabeth, porque yo soy de los mismos, toda la vida he tratado de, esto de dar es muy difícil, la gente cree que es que dar es, no, se necesita dar cariño, dar amor, dar sensibilidad, la parte como usted lo dice, la parte económica a veces se necesita porque para caminar en este mundo el billete se volvió una necesidad. Ya es diferente decir, no, antes no pensábamos igual. Yo tengo un libro para regalarle de la vida desde las calles. Esto es hecho por los habitantes de calle de Bogotá, del Bronx. Y yo en este momento soy presidente de la Cooperativa Social para el Trabajo Incluyente, Copetín. No es fácil. Es un tema bastante difícil y sobre todo con el habitante de calle que no se le puede decir como lo dice la gente normalmente, que el desechable salen a la calle y lo ven y enseguida el pensamiento es todo negativo y sí lo hay, porque hay mucha gente en la calle, no es el tema, pero en estos días pasados es tanto el habitante de calle que pasa por donde yo vivo, que ya montaron un trapecio para robar a todas las casas de donde nosotros vivimos y se suben por el techo donde yo vivo y demás. Y he vivido eso estos días. Yo creo que lo de la persona que vulnerable y de calle, diría yo en este caso, hay que darle la mano. Hay mucha gente que quiere salir y no ha podido porque no encuentra una persona que realmente le dé la mano. Y la felicito de verdad, Elizabeth, porque siempre ha sido una persona muy humilde con lo que hace y la humildad es parte gigante de nuestra vida. Es uno de los puntos bien gigantes. Dios me la bendiga. Gracias, Manolo. Manolo me hace pensar que esta es una de las labores que sí es una tarea del Estado. O sea, esto sí es una obligación del Estado, como crea condiciones para estas personas que están en un alto nivel de vulnerabilidad. Hay una línea muy fina que nosotros siempre nos cuidamos y es del asistencialismo. Uno puede caer en este trabajo en ser asistencialista. Y eso es un hilo muy fino y nosotros siempre nos estamos preguntando en qué nos diferenciamos de otras organizaciones que hacen procesos de formación como nosotros. ¿En qué nos diferenciamos? Y la diferencia es que nosotros hacemos un trabajo de formación política, que queremos generar dinámicas de transformación en las personas. Nos asusta el asistencialismo y no queremos hacerlo. Buenas noches a todos los asistentes y un saludo muy especial a mi amiga y vecina Elizabeth, mi ejemplo a seguir. Por su capacidad de trabajo, por su entrega, ella trabaja 24/7, tiene mucha experiencia, como ella lo dice, como educadora popular. Ahí va mi pregunta, Elizabeth, en estos casi 30 años de trabajo en la Fundación Compromiso, ¿cuál considera que ha sido el mayor logro en la Fundación a nivel personal y a nivel profesional? Un logro. Una cosa que a mí me encantó, creo que pasó hace rato, es cuando nosotros impulsamos en la ciudad el tema de las escuelas de formación. Eso cogió un vuelo que la UIS hizo, la ESAP hizo procesos de formación de liderazgo y desarrollar una pedagogía, desarrollar eso. Hicimos redes, hicimos procesos de formación política de mujeres que dio como resultado que haya una red de mujeres en Vélez, una red de mujeres en García Rovira, sí, se crearon, ese proceso de formación dejó unas redes de mujeres. Hicimos procesos de formación pedagógica para madres comunitarias en Barbosa, en Málaga, porque la Fundación Social, como se acabó, bueno, algo le pasó a la Fundación Social, ella nos donó su proceso su material, todo el material pedagógico, y nosotros hicimos
unos programas de formación de las madres comunitarias. Eso para mí fue una cosa muy importante. No sé, yo le agradezco a Compromiso porque yo hago balance, todo lo que le doy a Compromiso y todo lo que Compromiso me permite ser. Y he tenido la posibilidad de conocer otras experiencias, he tenido la oportunidad de estudiar, he tenido la oportunidad de viajar, haciendo gestión, entonces yo siempre hago como un balance. A mí me gusta el equilibrio, entonces trato de estar siempre así, así como armonizada, como equilibrada. Entonces, yo no sé, a mí me gusta decir que soy la mejor educadora popular, pero yo creo que es que conozco pocas. Pero me parece que la vida me ha hecho eso. Está pendiente un doctorado, ¿no? Está pendiente un doctorado. No, soy doctora en Ciencias Sociales. ¿Ya? Hice el doctorado en Costa Rica hace ya varios años. Ah, ya. Yo porque leí por ahí que estabas postulada, No, doctora. no, Ya se consolida. Es decir, que está todo hecho. Todo lo que venga de aquí en adelante está de más. Y ojalá sea mucho, porque de Elizabeth Martínez hemos recibido mucho, todos. La sociedad, que tal vez no lo perciba, pero quienes la conocemos de cerca y de hace rato, sabemos todo lo que ha hecho Compromiso por la sociedad santanderiana, por los colectivos y por los procesos fundamentales de defensa de los derechos, del medio ambiente, de la cultura y de todos los escenarios en que se ha movido esta importante corporación. Lo mismo fue un PROCEP. Lo recuerdo desde el principio y lo llevaré por siempre. Muchas gracias, Elizabeth, por haber asistido a este conversatorio. Espero que te haya sentido bien y que todo lo que se haya dicho quedara ahí como memoria viva de primera fuente para la historia. Muchas gracias a ustedes por compartir este momento. El libro total. El libro total. Muchísimas gracias. Le entrega este detalle de reconocimiento por su vida y su obra.